Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1, las telecomunicaciones en el 2020. De eso queremos platicar con Gabriel Contreras, él es presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones y hay muchos temas para conversar con el licenciado Contreras. Bienvenido a Media 20.1, tocayo. Es un gusto, tocayo, estar aquí contigo y con tu auditorio. Al contrario. Pues a ver, tocayo, ya después de ¿cuántos años? Prácticamente casi 7 años llevamos casi cumpliendo 7 con años. esta reforma. Tú terminas el 29 de febrero. El 29 de febrero concluyo mi encargo como comisionado presidente del instituto, así es. Caray, 9 años en una transformación que ha habido muy importante en nuestro país en materia de telecomunicaciones, radio y televisión. ¿Cuál crees tú que haya sido el principal logro del IFT en estos últimos años en materia, sobre todo, de competencia económica que, pues, México se ha caracterizado por tener una alta concentración en telefonía móvil, telefonía fija, en televisión abierta, fundamentalmente en radio en menor medida? Y en televisión de paga. Claro, por supuesto. Gabriel, si uno revisa cómo nos encontrábamos antes de que empezara todo este proceso de transformación, simplemente es algo de lo que no daríamos cuenta que creemos el día de hoy. Estábamos en un entorno en el que había muy pocos competidores, había muchas barreras para competir, un marco institucional ciertamente pues, muy deficiente para hacer frente a un sector tan complejo como el que implica las telecomunicaciones y la radiodifusión, y una muy alta litigiosidad. Todo lo que quería hacer el regulador desafortunadamente tenía muy poca eficacia, pues porque veías litigar por todos los juzgados de este país con juicios de amparo que impedían pues, que tuvieran eficacia las resoluciones. Ese es el contexto de ese momento. ¿Qué podemos esperar con un contexto así? Pues los servicios para pocas personas, para empezar, con altos precios y con baja calidad. Toda esta transformación que viene de una reforma muy importante y muy ambiciosa tuvo el propósito de asegurarnos que las telecomunicaciones y la radiodifusión nos sirvan a nosotros, los usuarios y las audiencias, que dejen de ser algo que es un privilegio de los dueños de estas industrias y que se transfieran estos beneficios a los usuarios y las audiencias. ¿Por qué? Porque en todo el mundo se está observando cómo las telecomunicaciones eran un motor muy importante para el crecimiento, pero sobre todo, Gabriel, para el desarrollo social y personal. Hoy a través de las telecomunicaciones ejercemos derechos, a través de las telecomunicaciones y la radiodifusión nos educamos. A través de las telecomunicaciones podemos hacer inclusión financiera, libertad de expresión, derecho a la información, básicamente todo, salud. Era muy importante que México se atreviera a dar este paso y afortunadamente lo dimos. Desde el 2013 que se concreta esta reforma, ha habido cambios muy importantes. Son muchas las acciones y creo que sería injusto en reducirlas a la competencia económica. En 1 o 2 o 3, pero déjame hablar de los resultados de la competencia económica. ¿Qué es lo que más nos importa a todos? ¿Para qué trabajamos en el instituto? Para tener mejores servicios, con mayor calidad y con mejores precios. Déjame empezar por los precios. En su conjunto, en tanto que en el resto de la economía los precios han subido por la inflación, es natural, en su conjunto cayeron en telecomunicaciones 26%. La telefonía móvil cayó 43%. Los precios. Los precios. En un mundo de datos como el que vivimos, el precio de gigabyte cayó en los planes de telefonía celular 70%. Si alguien nos dijera ahorita, vas a pagar la mitad en unos años, no lo creeríamos. Eso es lo que pasó en este sector. Fíjate, hubo solo 2 políticas que pongo como ejemplo. La eliminación de la larga distancia nacional y la reducción de las políticas de interconexión entre operadores generaron contados en los bolsillos de los mexicanos ahorros por 133,000 millones de pesos en solo 2 años. ¿Qué son las cifras de la OCDE? Esas cifras son de un estudio que elaboró el propio instituto y que es público, que ahí está. De acuerdo. Pero este proceso lo ha documentado la OCDE, sí. Porque no solo mejoramos en términos de precios. Si bajan los precios, los servicios son mucho más asequibles. Entonces incrementa, sino lo que nos interesa a todos, conectividad, penetración de los servicios entre la población. La banda ancha móvil se triplicó, se multiplicó por 3 el número de personas en este país que tienen banda ancha móvil en tan solo unos años. Esto te da cuenta de cómo prácticamente todos los indicadores han crecido a cerca de 2 dígitos. La televisión restringida creció en penetración, la banda ancha fija creció en penetración, la radiodifusión creció en penetración. Tenemos entonces menos precios y más personas con estos servicios, pero también con mejor calidad. Y eso también es muy relevante. ¿Por qué digo que es mejor calidad? Si uno revisa un plan que uno tenía hace 7 años, por ejemplo, cuando contrataba un teléfono, no solo era caro, además era malo.
Ahora tienes muchas cosas incluidas con una oferta claramente diversificada. Tienes no solo llamadas, en muchos casos ilimitadas, tienes mensajes, en muchos casos ilimitados, tienes internet, pero también tienes en muchos casos redes sociales y te van agregando valor. ¿Por qué? Porque hay competencia. Deja hablar ahora del sector de la radiodifusión. Sí. Venimos también de un sector básicamente estático. El duopolio de la televisión. En televisión teníamos... Televisa, TV Azteca, fundamentalmente. Y si querías ver otra cosa, comercial. pues a ver cómo le haces. Hoy no. Licitamos una cadena nacional de televisión. Es la primera vez en la historia de este país que la televisión se licita. Lo mismo que la radio, ¿eh? Claro. Entonces, se adjudicó una cadena de televisión nacional y ya tenemos un competidor más a nivel nacional. Pero también licitamos estaciones locales de televisión. Y hoy tenemos 32 nuevas estaciones que cubren a cerca de la mitad de la población. Ve cómo se ha ido incrementando la oferta. Radio. Por primera vez en la historia de este país también se licitó la radio comercial. Sí. Y también mediante un proceso público y transparente, cualquier persona que quisiera una estación de radio podía ir y competir por ella, como lo haces hoy cualquier joven que nos puede estar viendo en plataformas electrónicas que va subastando transparentes. Hubo gente que nos dijo, no nos imaginamos que esto pudiera pasar alguna vez en la vida. Desde el 94 no se entregaba una concesión de radio y se entregaban discrecionalmente. Sí, a los amigos, a los parientes políticos, etcétera, etcétera. Eran otras formas. Esto cambió afortunadamente en nuestro país. Entonces, ¿qué sucede? Ganamos las audiencias. Tenemos una mejor oferta televisiva, se compite entre ellos con contenidos por atraernos y esto genera, por supuesto, un entorno en el que ganamos las audiencias. Pero no solo eso. Debes recordar, y fue muy sonado el apagón analógico, la transición a la televisión digital terrestre. Pudimos mudar a todas las televisoras de este país, a otras bandas del espectro radioeléctrico y aprovecharlas mejor. De 311 canales que había en toda la República gratis, hoy tenemos 933. Se triplicó la oferta de señales de televisión abierta en este caso. Abierta, gratuita. O sea, nosotros, gracias a la multiprogramación. A la multiprogramación que deriva de un cambio tecnológico que ordenamos en el instituto por un mandato constitucional. Claro. No solo eso, como ves, déjame recapitulo básicamente, las condiciones de competencia han cambiado en ambos sectores y han cambiado, yo te diría, drásticamente. En el tema de telecomunicaciones, la participación de mercado que tenían estos operadores grandototes se ha ido reduciendo en forma muy importante. En todos los sectores que revises ha habido cambios en los índices de concentración. Aunque sigue habiendo estas declaraciones de preponderancia, es decir, las siguen revisando. El preponderante, según la Constitución, era aquellos que tenían más del 50%, ¿no? Es correcto. Del mercado. Sí. Siguen esos operadores controlando este 50% y más, ¿no? Siguen con porcentajes por arriba del 50%, pero del 80% que había, por ejemplo, en telefonía móvil, se fueron al 70%. Quitarle 10 puntos porcentuales en un mercado en competencia a alguien es una cosa muy complicada. Pero además, Gabriel, es lo que vale la pena señalar. No es el mismo mercado. Si bajaron los precios, es un mercado que ha crecido en forma importante. El símil es este. Antes, el preponderante tenía la mitad de un pastelito. Ahora el pastel es mucho más grande. ¿Te refieres a ingresos? Estoy hablando de usuarios. De usuarios. La cuestión te obliga a revisar el preponderante en función de los consumidores. Si era un pastelito y el preponderante tenía la mitad del pastel, o más de la mitad del pastel, ahora es un pastel mucho más grande, donde tiene una rebanada mucho menor. Es decir, esto se ha observado. Sigue siendo muy grande, ¿no? Sigue siendo grande, sin ninguna duda. Y qué bueno que lo mencionas, Gabriel, porque ¿cuál es la salida por la que optó nuestro país para modificar la estructura de los mercados? La competencia. Que seas tú como consumidor y yo como consumidor, que decidamos quién nos da servicios. No un decreto que diga a partir de ahorita tú te quedas con 40% del mercado y tú el otro 40% y tú... No. Nosotros, los usuarios, somos los empoderados para decidir con quién nos vamos. Con muchas medidas que hemos llevado a cabo. Déjame traer a cuento una, la portabilidad. En 24 horas en este país te puedes cambiar de proveedor de servicios de telecomunicaciones. Sí. Te llevas tu mismo número telefónico. Era una barrera muy importante. Sí, que impidió muchos años Telmex, América Móvil, que era el preponderante. Ahora, pero también hay otra medida importante que ha estado en los últimos días, que es esto de la separación de la gente preponderante, Telmex. Es decir, se divide, tengo entendido, Telmex, telefonía fija, de América Móvil, que es telefonía móvil. Déjame hacer un poco de contexto porque es muy importante. Sí. Cuando declaramos preponderantes, porque no había sido posible hacerlo durante 20 años, se nos dice, oye, primero escúchalos, revisa los mercados y ponles regulación a ellos, que permita que su tamaño no genere un efecto contrario a la competencia. Esa regulación es muy variada. Compartir infraestructura, dar roaming, dar servicio a operadores móviles virtuales, entre mucha otra.
Una de ellas tiene que ver con lo que se conoce como la desagregación del bucle. Y con esto se me va a entender mejor. En nuestro país tenemos una red de telecomunicaciones fija. Esa llega un cable de aquí a la central telefónica y de ahí a otra central y de ahí hasta Tijuana, por poner un ejemplo. ¿Cuál es el problema? Si quisiéramos cambiar de operador, necesitaríamos a otro que ponga su cable de aquí a su central, a otra central y de allá hasta Tijuana. Estaríamos hablando de 2 redes sobrepuestas. ¿Quién paga eso? Los usuarios. Claro. Es por eso que en muchos países del mundo se ha optado por la opción de compartir infraestructura, no gratis. Se le paga al preponderante, pero no vamos a tener 4 o 5 ductos o 4 o 5 cables, sí, que eso encarecería mucho. ¿Qué es esto de la desagregación? Que cualquier competidor, con la infraestructura que ya está ahí, pueda venirle a dar un servicio al que está en la casa, en la oficina, etcétera. Ahora, ¿en qué consiste la separación? Hay que asegurarnos que quien controla la última milla, que es el cable que va de aquí a la central telefónica, que no queremos que se triplique o cuadruplique, no tiene sentido, que se aproveche, sea manejado por una sola empresa distinta de la que maneja la venta al servicio al usuario final. ¿Para qué? Para que esta empresa le dé servicio a Telmex, que nos vende a nosotros, pero a todos los demás que quieren proveer servicios. ¿Por qué? Porque van a competir. Y esa es es decir, nos referimos a la empresa del señor Slim, que entonces tendría esta separación funcional. Teléfonos de México tiene que convertirse en 2 empresas. Y lo que vamos a sacar de lo que actualmente es Teléfonos de México es una empresa que se va a dedicar exclusivamente a invertir y a administrar y a vender en forma mayorista la última milla. Los cables y ductos que van de aquí a la central. Le va a vender a Telmex mismo, que va a vender al usuario final, pero a cualquier otro competidor. Tenemos que hacer una pausa. Gabriel Contreras, presidente del IFT, pues como usted se da cuenta, es un tema muy relevante porque tiene que ver, pues sí, con nuestros bolsillos, tiene que ver con la competencia económica, tiene que ver con muchos otros temas y ahorita platicaremos sobre otros asuntos también relevantes. No se vaya. Las organizaciones Artículo 19 y Amnistía Internacional solicitaron que se indague por conflicto de intereses a jueces y magistrados que determinaron el embargo y remate de las propiedades del periodista Sergio Aguayo para pagar una multa de 10 millones de pesos a Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, quien acusó al periodista de supuesto daño moral al publicar un artículo en el que señaló que el político desprendía hedor corrupto. El propio Aguayo señaló que el magistrado que ordenó embargarlo está impedido de ver el caso porque uno de sus hermanos recibió una notaría del gobierno de Rubén Moreira, hermano, a su vez, de Humberto Moreira. Y eso automáticamente crea un conflicto de interés. El comunicador señaló también que fue obligado a desembolsar 450,000 pesos que se le exigieron como garantía en el juicio en su contra, pero que no considera que la 4T esté detrás de la actuación de los magistrados. En este contexto, su colega, la periodista y académica Denise Dresser, cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el tema y sobre la virtual puesta en marcha de una reforma que elevaría a delito penal la difamación, lo que pondría en riesgo la libertad de expresión. Veamos lo que sucedió. Si Alejandro Gertz, la Fiscalía y su partido presentan una serie de reformas que intenten revivir la criminalización, espero que usted se pronuncie y aquí estaré. No, eso no va a pasar. No va a pasar porque no somos iguales. O sea, eso te lo puedo garantizar. Muchas gracias. Y eso es todo. Vamos a respetar siempre, ¿sí?, el derecho a la libre manifestación de las ideas y no se va a censurar a nadie. A propósito de las declaraciones del presidente en sus conferencias mañaneras, vale la pena mencionar que anunció que está analizando extender estos eventos a los fines de semana para que, en sus propias palabras, se responda a alarmas y noticias falsas. Continúan las diferencias entre el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex y la propia Agencia de Noticias del Estado mexicano. En sus argumentos, los directivos de la institución señalan que el pliego petitorio presentado por el sindicato ante la Junta de Conciliación y Arbitraje está lleno de excesos y dispendios y que no es posible atender su demanda de aumento salarial de 15%. El sindicato, por su parte, planteó la huelga como única vía de salida.
Por último, le comentamos que está próxima a realizarse la tercera semana del periodismo en Hidalgo 2020. Habrá talleres, foros y ponencias gratuitas organizadas por distintos medios de comunicación locales, del 12 al 14 de febrero en el auditorio Gota de Plata en la ciudad de Pachuca. Gracias por seguir con nosotros en Media 20.1. Acabamos de ver algunas de las noticias que consideramos más relevantes para este programa. Y estamos platicando con Gabriel Contreras, presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Estamos haciendo un balance de las telecomunicaciones en los últimos años y pues lo que nos espera en este 2020 y en los próximos años. ¿Tú te sientes entonces satisfecho de los logros como presidente del IFT en materia de competencia económica? ¿Qué sabor te deja un tema que aquí también hemos abordado en otras ocasiones, por ejemplo, de los derechos de las audiencias? Déjame primero confirmar lo que acabas de decir. Me siento muy satisfecho y muy orgulloso del trabajo de las muchas personas que se atrevieron a tocar intereses que no se habían podido tocar en el pasado. Eso es lo que explica los cambios, Gabriel. En el marco del Instituto Federal de Telecomunicaciones, sí, que también es algo nuevo, sí, ¿no? Sí. Bueno, relativamente con convicción nuevo. Y con vocación, pensando siempre en los usuarios y las audiencias. Y voy al tema de las audiencias. Un tema muy complejo, como tú sabes, sí, lo vivimos juntos durante años. ¿Qué dice la Constitución? La ley, entiéndase el Congreso de la Unión, va a establecer los derechos de los usuarios y las audiencias y los mecanismos para su protección. La ley estableció cuáles eran estos derechos de las audiencias y los mecanismos para su protección. Y le ordenó al instituto emitir regulación para hacerlos efectivos. ¿Qué pasó? Después de un largo proceso de consultas públicas, el instituto emitió esta regulación, que básicamente decía lo que decía la propia ley. No se puede presentar información, propaganda como información. ¿Periodística o noticiosa? Sí. Si la audiencia tiene derecho a saber si lo que se le está diciendo es información o alguien lo está pagando. Hoy lo vemos todos los días. Ahora que usted regresa de vacaciones, es importante que se ponga a dieta y ¡boom! La medicina, y eso era información, no es propaganda, ¿no? O sea, claro, es un derecho de las audiencias. Pasa en muchas partes del mundo, ¿no? Otra, hay que distinguir cuando es información o cuando es línea editorial. Y se vale en el mundo civilizado, se vale externar. Nuestro país ha avanzado mucho en materia de libertad de expresión. Dentro de los mecanismos previstos estaban, por ejemplo, el defensor de las audiencias, un mecanismo muy importante. Habría que registrarlo, por ejemplo, ante el instituto. ¿Pero qué se necesitaba? Pues condiciones de independencia. De repente veíamos que algunos concesionarios registraban como defensores de las audiencias a los apoderados legales de los concesionarios. Pues entonces, ¿para quién trabaja? Claro. ¿Para el concesionario o para las audiencias? Nuestros lineamientos decían, acredítame que eres independiente y que vas a servir a tus audiencias. Es el caso, como bien sabes, Gabriel, que hubo mucho revuelo públicamente por estos lineamientos que se emitieron. Se presentó una demanda de controversia constitucional en contra del instituto. Litigamos la demanda en los tribunales, no en los medios. La marca de la casa ha sido privilegiar los caminos institucionales. Fue de nuestro conocimiento que había un proyecto del ministro ponente concediendo la razón al instituto de que los lineamientos emitidos eran acordes con la Constitución y estaba protegiendo los derechos de las audiencias. Y se reformó la ley. Y ahí les quitaron. Dicen que el que da y quita, con el diablo se desquita. Así es. Pues el Congreso de la Unión, que es el facultado para establecer derechos y mecanismos, resolvió que los derechos fueran otros, un catálogo mucho más reducido y sin mecanismos. Es una decisión que tomó el Congreso de la Unión, no es una decisión que le corresponde al Instituto de Telecomunicaciones. Sí, le quitaron las facultades para regular finalmente este tema de los derechos de las audiencias, que se garantizaran y supervisar mucho más el trabajo de las defensorías de las audiencias, desafortunadamente, pero bueno, por ahí hay un amparo que se ha ganado, esperemos que le regresen las facultades al IFT. ¿Cuál es tu mayor sensación de aquello que quisiste hacer como presidente del IFT y no lo lograste? Mira, es una pregunta muy difícil, Gabriel, porque son muchas cosas las que quieres hacer un trabajo como estos todo el tiempo. Convergen tantas cosas que es incluso hasta difícil explicarlo. Lo mismo tenemos la tarea de regular a un radiodifusor comunitario, uno social, uno público, uno comercial, alguien que haga servicio de televisión, alguien que nos dé internet o telefonía o televisión satelital. Como ese es muy complejo. Y luego todo lo que pasa dentro del propio ecosistema, ¿no? Vemos el surgimiento de nuevas plataformas, están pues, Amazon, Google, Apple, que son competidores globales y poderosos. Vemos cómo también en el mundo se ven fenómenos que no veíamos antes.
Tú dirías, hoy hay cadenas, por ejemplo, de supermercados que están incursionando como operadores de telecomunicaciones. ¿Cuándo nos hubiéramos imaginado esa realidad hace 10 años? Sí. El mundo está cambiando muy rápido, pero con otra cosa que además es muy positiva. Está cambiando y está impactando mucho a nosotros los seres humanos. Hoy, con un teléfono inteligente en una mano, un niño en una ranchería de este país puede aprender un idioma, puede recibir clases de matemáticas gratis, puede aspirar y soñar a mejorar su condición de vida. Es un instrumento que es un gran habilitador social. Como ves, la gama es enorme. Pasa por ingeniería, por economía, por derecho, por sociología, pasa por todo. Hemos trabajado mucho en una agenda, todo el instituto, para tocar todos estos temas con prudencia, con certeza, viendo siempre por el usuario y por las audiencias. Hay muchos temas en el camino, en el tintero, por supuesto. La función de regular es una tarea inacabada. Y en un sector no existe uno más dinámico que este, es una tarea inacabadísima. Lo que hoy ves que puede ser una alternativa para resolver un problema, puede cambiar mañana. Porque cambió el mercado, un desarrollo tecnológico te llevó a otra cosa. Hay muchos temas, por supuesto, que se están desarrollando todavía, y yo confío en que la institución que hemos creado, todos como país, es una institución que seguirá dando resultados a quien se los debe dar, que es a la ciudadanía. O sea que tú te sientes, como habíamos dicho, totalmente satisfecho. Ahora, el 2020 también plantea retos muy importantes para México, sobre todo por la entrada de esta tecnología 5G o de quinta generación. Sí. ¿Cuáles son tus expectativas en este terreno? Y más aún también con otros proyectos paralelos que se están desarrollando, por ejemplo, de Internet para Todos, ¿no? A través de CFE Telecomunicaciones, que es un proyecto eje de la actual administración. Tus expectativas son muy positivas. ¿Realmente lograremos abatir esta brecha digital que todavía existe en México, sobre todo en los hogares? Mira, para que nuestro auditorio nos entienda, cuando hablamos de tecnología 5G, hablamos de un mundo de datos. Descargar una película de alta definición en segundos. Poder tocar un botón aquí y que se siente en tiempo real, en milisegundos, del otro lado del mundo. Tiene implicaciones brutales para cualquier sector y rama de la industria. Se prevé que las aportaciones al Producto Interno Bruto Mundial van a ser enormes. Eso significa una hiperconectividad, Internet de las cosas, inteligencia artificial, pero esto significa tener las condiciones para que eso pase. Y son condiciones diferentes a las que tenemos el día de hoy. ¿Qué necesitamos? Utilizar mucho un insumo estratégico que es el espectro radioeléctrico. México, lo digo con mucho orgullo, por los ingenieros mexicanos que tenemos. Se ha convertido en referente internacional en materia de espectro radioeléctrico. México ha identificado muchas bandas de espectro para esta tecnología 5G. Eso es lo que le toca al regulador, entre muchas otras cosas. ¿Qué más nos toca como país? Y esta ya no es tarea del regulador. Vamos a necesitar mucho despliegue de fibra óptica, mucho, como no lo imaginamos. ¿Eso qué significa? Pues que no haya barreras para ponerla, ni a nivel local, esencialmente en los municipios, ni a nivel estatal. Vamos a necesitar que se fomente el despliegue de esta infraestructura, fibra y radiobases. Para tener esta hiperconectividad, con esta latencia y velocidad, vamos a necesitar antenas como tampoco las conocemos hoy. Ahora tenemos una antena que ocupa una banda que nos puede llevar a 3 kilómetros la señal. Hablamos de nuevas tecnologías que pueden implicar tener una antena en cada piso de un edificio. Y esto implica un desarrollo urbano ordenado. Al final del día, es para mejorar. ¿Qué condiciones se requieren para el desarrollo de 5G? Bueno, los países más evolucionados ya tienen proyectos en ciudades piloto. Hay que decirlo, Gabriel, son países que han generado condiciones, pero que también tienen un ingreso per cápita muy alto. En nuestro país subsisten problemas de brechas digitales muy lastimosos que tenemos que abatir. No hay forma de resolverlo si no es con la suma de esfuerzos. Estados Unidos, nuestro vecino del norte, uno de los países más ricos del mundo, tiene millones de personas sin conectarse. Es decir, no es un problema de México, es un problema del mundo. Hay que añadirle que nuestro país tiene condiciones macroeconómicas distintas a las de Estados Unidos. Con una enorme brecha económica también. Y con condiciones geográficas complejas. Cerca de 600 municipios hoy en nuestro país no tienen conectividad. Es un número muy alto. Pero esos 600 municipios tienen solo el 5% de la población. ¿Cómo le vamos a hacer para llegar ahí donde no ha llegado nadie? Difícilmente llegará alguien. No solo telecomunicaciones, servicios básicos. Si se fija, además, están en lugares donde la dispersión poblacional pues es muy compleja. En algunos casos tienes una casa por kilómetro cuadrado, en un caso una casa por 10 kilómetros cuadrados. ¿Cómo llevas fibra hasta allá cuando es muy costoso? Se requiere
pensar en soluciones de mercado, pero también en soluciones de Estado y también en soluciones sociales. Se ha trabajado mucho en eso. En conclusión, necesitamos trabajar mucho en cerrar las brechas digitales. Son 3, a mi entender. Cobertura, conectividad y apropiación. Hoy nuestro país tiene una cobertura de redes de última generación para más del 90% de la población. Es una cobertura muy importante, ¿eh? Redes de última generación. Sí, pero estar cubierto por una red no significa que estemos conectados a la red. Claro. Hay que tener un teléfono inteligente o una computadora y hay que pagar la conexión a internet. Hay que trabajar también en ese lado. Estar cubierto no significa conectividad. La oferta sí, pero también la demanda. Y luego ya te conectaste. ¿Para qué nos conectamos los mexicanos? Claro. Para entretenernos y para informarnos. Es mucho lo que nos puede ofrecer el Internet para llevar servicios públicos, para tener salud, para tener educación, para ejercer derechos, inclusión financiera. De acuerdo con los últimos datos del INEGI, solo 15 de cada 100 personas que tienen Internet o que lo usaron para hacer una operación bancaria. Estoy hablando de los ya conectados, ya no hablemos de los no conectados. No podemos hacerlo mejor. Y esto implica agendas transversales, Gabriel. Somos muchos. ¿No la tenemos? En este momento no es visible al menos. Okay. Necesitamos muchos trabajar en sumar esfuerzos. Por ejemplo, esto pasa desde la matrícula escolar, para que nuestras nuevas generaciones apropien las tecnologías, pero también en materia de economía, para que las MIPYMES y las pymes, las grandes proveedoras de empleo de este país, aprovechen. Tenemos ejemplos valiosísimos. Hay comunidades, hay una empresa que se llama Hilo de Nube, creada por una comunidad indígena. El día que tuvo conectividad, el día que tuvo acceso a Internet, y no crees que de la mejor calidad, ese día le cambió las condiciones de vida a esa población en Oaxaca. Exportan. Muchos no hablan ni castellano. Ve el impacto que tiene en una comunidad. Sí. Pues ahí está el reto. Gabriel Contreras, tocayo, ya se nos terminó el tiempo, pero ahí está el reto, es decir, hace falta, como bien nos dice, todavía una política pública transversal. Hay que redoblar los esfuerzos, es no solo pues conectividad, sino que también implica una alfabetización digital e implica el esfuerzo de la iniciativa privada, del órgano regulador autónomo, del actual gobierno federal, para que pues este sueño de la conectividad tenga un mayor alcance. Gabriel Contreras, muchísimas gracias por acompañarnos en Media 20.1. Un placer, Gabriel, al contrario. Es un honor recibirte en este programa. Todo y mío. pues bueno, pues todo lo mejor para esta nueva etapa que vas a vivir a partir del 29 de febrero de este mismo año. Te agradezco mucho, Gabriel. Y muchas gracias, por cierto, tu apoyo siempre a los medios públicos para que puedan desarrollar su labor, como ha sido el caso de TV UNAM y de otros tantos medios públicos. Muchas gracias, ha sido de verdad un placer y quiero aprovechar para agradecer a todo el personal del instituto y a todos los que en este camino entendieron que las cosas tenían que cambiar, entre ellos muy distinguidos personajes como tú, Gabriel. Muchísimas gracias, tocayo. Y gracias a usted, hasta la próxima semana.